¿No hay dudas? No, señor. No, señor. Gracias, muy amables. Muy bien. Vamos a realizar una pequeña lectura antes de entrar en sí con nuestro tema. Les voy a explicar cómo vamos a trabajar el día de hoy. Nuestra primera actividad pues es que ustedes realicen esta lectura. Para ello tenemos aproximadamente de 2 a 3 minutos para que ustedes lean esta pequeña historia, esta pequeña fábula. Seguidamente yo les voy a asignar a ustedes un tipo de lectura. Y para ello voy a necesitar y les voy a dar un tiempo posteriormente para que ustedes descarguen su programación. Me imagino que algunos ya la tienen, solo para que me confirmen que ya la tengan o si no la descargan o solo la utilizan en plataforma para que la tengan a la mano y para que con ello ustedes se puedan apoyar. Y entonces yo les voy a ir dando el tiempo a cada uno para que nos explique cuál fue el tipo de lectura que le correspondió y que nos comente en qué se basa. Eso va a ser posteriormente. En este momento vamos a realizar esta lectura. Les voy a dar de 2 a 3 minutos para que ustedes puedan realizarlo, la leen y posteriormente les voy a pedir a algunos que me digan algún comentario de qué fue lo que entendieron de ella. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien. Se las voy a presentar entonces. Entonces ya pueden empezar a leer. María, lo que deben de realizar es la lectura que está en pantalla. Lean la pequeña fábula y después me van a comentar qué fue lo que comprendieron. Eso es lo que van a realizar. Muchas gracias, señor. Muy bien, no tenga pena. Muy bien, creo que ya todos terminamos de realizar esta pequeña lectura. Les voy a consultar a algunos para que me puedan dar su opinión y para que me puedan comentar de qué se trataba o cuál fue el mensaje que a ustedes les dejó esta pequeña fábula. Voy a ir primero con Cristian. Cristian, le escuchamos. Señor, yo entendí que el vaso, digamos, serían como los problemas de uno. Entre más, digamos, que el vaso más lo sostenga,
pasa igual con los problemas, digamos que si más usted no tiene, ¿cómo dije? Usted no enfrenta ese problema, se vuelve más y más grande hasta ser un gran problema. Solo eso sería así. Muy bien, gracias, Cristian. Excelente. Vamos a preguntarle a Stephanie. Stephanie, ¿qué nos puede comentar sobre la lectura? Pues como dijo Cristian, pero sí, yo creo que no deberíamos de aguardarnos todo de todas esas cosas malas, deberíamos como desahogarnos con alguien o así. Muy bien, gracias, Stephanie, muy amable, excelente. Vamos a preguntarle a Glendy. Glendy, ¿qué nos puede comentar usted sobre la lectura? Bueno, tenemos problemas de comunicación con Glendy. Vamos a preguntarle entonces a Salvador. Salvador, ¿qué nos puede comentar usted sobre la lectura? Eh, lo que yo entendí de la lectura es que nosotros a veces tenemos problemas que son pequeños a veces, pero nosotros lo como que engrandecemos ese problema y como que le damos mucha importancia, entonces ese problema con el paso del tiempo se va haciendo más y más y más, como que puede ser dañino para nuestra mente y para nuestra salud mental y física. Entonces eso es como que nos desanima y no nos deja seguir adelante o no nos deja pensar más o seguir siendo nosotros mismos, entonces como que eso no es bueno, deberíamos, entonces la lectura lo que da a entender es de que no debemos de apegarnos tanto a los problemas, sino que ser siempre positivos y no estar como que mentalizándose cosas que tal vez no son tan graves y solo son problemas pequeños o sin importancia. Muy bien, gracias, Salvador, excelente. Sus compañeros nos dieron, dentro de su misma perspectiva y dentro de lo que comprendieron, el mensaje que tenía la lectura, ¿verdad? De que nosotros no carguemos, ¿verdad? Con ciertas cosas que nos van a generar estrés y que al final pues nos va a perjudicar, ¿verdad? Y el punto estaba en que nosotros también soltáramos esas cosas para que nos pudiéramos también desarrollar de la mejor manera y pudiéramos seguir con nuestra vida y no enfocarnos tal vez en algo malo que nos sucedió nada más, sino que también ver todas esas cosas positivas que están a nuestro alrededor. Muy bien, gracias a los compañeros que participaron. Voy a empezar con el tema. Hoy, como les comentaba, vamos a conocer los tipos de lectura. Existen de diversos tipos de lectura que se presentan o que utilizamos nosotros de manera muy cotidiana, pero a veces pues no somos conscientes de qué tipo de lectura estamos utilizando. La lectura es una actividad que la realizamos todos de manera muy cotidiana y también el tipo de lectura va a depender del propósito que nosotros tengamos para realizar esta actividad. La lectura, una de las ventajas que tiene es que nos va a permitir hablar con una gran diversidad de términos y va a realizar también que nosotros desarrollemos nuestra habilidad o nuestra fluidez al hablar. Eso también es muy importante y es uno de los beneficios que tiene la lectura. Les voy a los principales tipos de lectura. Entre ellos, por ejemplo, está la lectura oral, que es la que nosotros conocemos de manera muy cercana porque la utilizamos, ¿verdad? Y es donde nosotros exteriorizamos con nuestra voz aquello que vamos leyendo. Cuando realizamos una lectura colectiva, una lectura participativa o de manera individual, pero leemos en voz alta. La lectura en voz alta y la lectura oral son sinónimos, se refieren a este mismo proceso. Es habitual que ésta se use cuando se lee algo con otra persona o cuando también se nos solicita que leamos o expongamos algo. Utilizamos este tipo de lectura. Existe también la lectura subvocal o silenciosa, que es la lectura que no sé si cuando estaban ustedes en primaria les decían que eran con la vista. Nosotros realizamos una lectura de forma silenciosa, sin perjudicar a los demás y no exteriorizamos nuestra voz, sino que es de manera interiorizada. No producimos ningún tipo de sonido, con lo que es prácticamente una lectura, pero donde reproducimos el sonido de manera mental, solo en nuestra mente y de forma interior.
no hacemos énfasis o no exteriorizamos nuestra voz. Se trata de un tipo de lectura que es muy precisa. También necesita que nosotros nos concentremos de manera muy profunda tal vez, porque cualquier tipo de distracción puede hacer que perdamos el hilo de la lectura. También se requiere cierto dominio de la lectura fluida para que nosotros podamos comprender de forma eficiente e interpretar el texto que estamos leyendo. Esas son los dos tipos de lectura más comunes. Ahora les voy a asignar a ustedes algunos tipos de lectura para que ustedes, ya sea que lo tengan, ya tengan su guía impresa o la tengan ya en su celular o la puedan consultar para que ustedes lean. Son párrafos bastante pequeños. Yo igual los voy a tener acá en pantalla por si ustedes también los quieren leer acá. Me pueden decir que yo cuál les correspondió para que yo los ponga acá en pantalla. Son párrafos bastante cortos. Vamos a tener aproximadamente unos 5 minutos para que ustedes lean el párrafo que les corresponde y después nos puedan explicar a qué se refiere esta lectura. Voy a empezar a asignar entonces la ley. Antes de asignarles, me gustaría saber si ya todos tienen su programación, si todos tienen su contenido a la mano. Yo ya la descargué, señor. Muy bien, gracias, Felipa. También la descargué, señor. Gracias, Emily. ¿Los demás? Yo también ya la descargué, señor. Gracias, Stephanie. Ya, señor. Yo Gracias, también, señor. Cristian. Muy Ya sé. bien. Gracias, Salvador. Muy bien, gracias. Muy bien. Los que faltan pueden todavía en este tiempecito poder descargarla o poder tenerla a la mano. Voy a empezar entonces a como me van apareciendo ustedes acá a mí en Zoom. A Adriana le va a corresponder la lectura secuencial. Señor, ¿qué es lo que hay que descargar? La programación, el contenido de la programación número 3. Descargarla o tenerla a la mano. Muy bien. Muy bien. Adriana, entonces, lectura secuencial. Cristian, lectura intensiva. Emily, lectura involuntaria. ¿Cómo dijo, señor? Lectura involuntaria. Muy bien. Muy Señor, bien. disculpe, como dijo el mío. Cristian, lectura intensiva. Muy bien. Felipa, lectura comprensiva. Felipa, lectura comprensiva. Lisbeth, lectura reflexiva. Luis, lectura literal. María, lectura crítica. Salvador, lectura informativa. Y Stephanie, lectura recreativa. Voy a repetir los temas que les correspondieron a cada uno y me confirman si alguien falta o alguien no le ha asignado. Lectura Me secuencial. falta mi señor. Muy bien, Glendy. Entonces le corresponde lectura científica. Muy bien. Voy a repetir entonces. A Adriana le corresponde lectura secuencial. A Cristian, lectura intensiva. A Emily, lectura involuntaria. A Felipa, lectura comprensiva. A Lisbeth, lectura reflexiva. A Luis, lectura literal. A María, lectura crítica. A Salvador, lectura informativa. A Stephanie, lectura recreativa. Y a Glendy, lectura científica. ¿Todos tienen un tema? Sí, señor. señor. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Muy bien, entonces vamos a tener 5 minutos para que ustedes lo lean, lo interpreten y después yo les voy a ir dando el tiempo. Cuando ustedes ya consideren que tienen claro su concepto, me colocan listo o ya terminé para que yo vaya monitoreando a quienes faltan. ¿Estamos claros?
Muy bien, si no hay dudas, entonces pueden empezar a trabajar. Muy bien, gracias Adriana. Adriana me dice que ya tiene listo su contenido. Muy bien, gracias. Vamos a darle tiempo a los demás. Cuando vayan terminando o ya tengan ustedes claro su tema, me comentan, por favor. Ya, señor. Muy bien, gracias. Muy bien, ya tengo 2 compañeros que terminaron. Vamos a darle tiempo a los demás. Ya, señor. Muy bien, gracias Luis. Muy amable. Bien, vamos a darle tiempo a que terminen los demás. Ya, señor. Gracias, Emily. Y Muy bien, Salvador, gracias. Muy bien, 5 tengo el registro acá de que ya terminaron. Tenemos 1 minuto más. Prácticamente tengo que la mitad ya tiene listo su contenido. Muy bien, gracias María. Muy bien, voy a dar inicio porque los primeros que les corresponde ya tienen listo su contenido. Entonces, los que faltan lo pueden terminar ahora en los minutos que les quedan todavía. Voy a dar inicio entonces con la lectura rápida. La lectura rápida es aquella que nosotros realizamos, como su nombre lo dice, de una manera muy rápida, pero sin llegar a profundizar. ¿A qué hace referencia esto? A que nosotros leemos y pasamos las líneas, pueden pasar páginas, pero no entendemos, no profundizamos. Tenemos la idea de lo que estamos leyendo, pero no conocemos en sí la estructura del texto, no comprendemos la intención del autor, no comprendemos
los aspectos más profundos o complejos, sino que simplemente leemos de manera muy general. Eso pues nos pasa de una manera muy habitual, que leemos muy rápido, pero solo tenemos la idea. No tenemos en sí aspectos complejos o muy profundos sobre lo que es mi texto. Muy bien, gracias Stephanie por avisarme. Esto se refiere a la lectura rápida. Con la lectura secuencial le voy a dar el tiempo a Adriana para que nos comente de qué trata esta. Adriana, adelante. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Me toca hablar sobre la lectura secuencial. Pues la lectura, esta se lee en forma corrida del texto desde el principio hasta el final. No se debe detener en ningún párrafo ni realizar análisis sobre su contenido ni tratar de memorizarlo. Muy bien, gracias Adriana, excelente. La lectura secuencial y la rápida tienen muchas similitudes, dado que estas no profundizan, sino que simplemente hacen una lectura, como lo dice acá, deprisa, bastante rápida, y no se llega a comprender en sí una intención más profunda o la totalidad del texto, sino que simplemente se realiza una lectura rápida para tener una idea general sobre el propósito de esta o de lo que trata nuestro texto. Gracias, Adriana. Vamos a darle el tiempo a Cristian para que nos comente la lectura intensiva. Adelante, Cristian. Sí. Señor, yo lo que entendía es que es una lectura extensa, ya que es leer un texto o libro prestando atención a cada palabra, al significado de las palabras y su contenido para mayor contexto e interpretación del libro o texto. Muy bien, Solo gracias, eso sí. Cristian. Excelente. La lectura intensiva sí se lleva a cabo de manera más minuciosa y acá pues sí consideramos nosotros aspectos más profundos. Esa es su característica. Voy ahora con la lectura involuntaria o la lectura inconsciente. Esta está a cargo de Emily, así que Emily, le escuchamos. Señor, la lectura involuntaria se produce de manera inconsciente, ya que al momento de leer implica capacidad de comprensión lectora sin antes de saber que estamos leyendo. Entendemos todo antes de saber que estamos leyendo y esto sucede a veces accidentalmente. Nos damos cuenta cuando ya terminamos de leer y pues, ya entendimos bastante información. Un ejemplo sucede más con productos publicitarios, ya que trae menos cantidad de letras y se puede entender más rápido sin saber que uno está leyendo. Yo solo eso lo entendí. Sí. Muy bien, gracias, Emily. Excelente. Esta lectura de involuntaria es aquella que realizamos como el nombre lo indica de forma inconsciente. Emily nos daba el ejemplo de la publicidad. Vemos publicidad nosotros de manera muy constante y a veces ni siquiera tenemos la intención de leerla, pero ya vimos porque la palabra está escrita en colores muy bonitos, muy llamativos o de una manera con un tipo de letra que nos llama la atención y ya leímos, sin que nosotros vayamos a decir conscientemente, yo lo quiero leer, sino que simplemente por estas estrategias que ellos utilizan, nosotros las leemos de forma inconsciente. La lectura mecánica, al contrario de la lectura inconsciente, esta sí se realiza de manera voluntaria, pero también se realiza de manera automática. No es necesario que exista una comprensión del mensaje literal, pero también dentro de esta es cuando nosotros podemos identificar sonidos, identificamos símbolos en mensajes escritos. A eso se refiere con una lectura mecánica. Sería el primero de los tipos de lectura que llega a aprenderse. Cuando nosotros nos enseñan a leer, a escribir, empezamos con conocer las consonantes, las letras, las vocales y las asociamos con, por ejemplo, la U, la vocal U con la uva, por ejemplo, la O con un oso y así simultáneamente. Entonces ahí les realizamos nosotros una lectura mecánica. Ese es el nombre que esta recibe. Vamos a ir con la siguiente lectura, que es la lectura comprensiva. Le doy entonces el tiempo a Felipa para que nos pueda compartir de qué trata esta lectura. Buenas tardes, señor. A mí me tocó lo que es la lectura comprensiva. Es la capacidad de entender lo que se lee, asimismo también comprender lo que leemos. No solo estemos leyendo, también hay que, cuando estemos leyendo, tenemos que comprender
hay palabras que son difíciles de comprender, pero tenemos que analizarlas bien y asimismo también después interpretar la información al texto leído, sacarles ideas principales al texto. Para esto se requiere tener la capacidad suficiente de lectura. Muy bien, gracias Felipe, excelente. Como su compañera lo mencionaba, en la lectura comprensiva sí es necesario llegar a interpretar el texto a su totalidad y poder desde ese punto poder extraer ciertas conclusiones del texto que nosotros leímos. Y acá sí se requiere que nosotros tengamos la suficiente capacidad lectora para poder interpretar y comprender a totalidad nuestro texto. Dentro de este mismo grupo está la lectura selectiva. La lectura selectiva sí tiene como característica el comprender el texto, pero solo una parte de ello, por eso se llama selectiva. Seleccionamos una parte del texto que nos parecía interesante, la leemos a profundidad, sin embargo no analiza todo el texto, sino que va seleccionando ciertas partes que le parecen relevantes. Muy bien, ahora le voy a dar el tiempo a su compañera Lisbeth para que nos comente sobre la lectura reflexiva. La lectura reflexiva, que no solo se trata de leer y dejarlo ahí guardado el libro, sino que también le ayuda a conocer al igual lo que no está bien con aquella persona. Por ejemplo, cuando una persona es muy tímida y le cuesta hablar o le da miedo o vergüenza, y al leer un libro que se trate de cómo dejar la timidez, ahí puede ver y la persona descubre cómo dejar de hacer eso. O si es una persona muy enojona y lee un libro y se da cuenta de lo que no está bien. O una persona flojera o que se siente mal o no sabe qué hacer y leer un libro. Bueno, doy por ejemplo el libro de Daniel Aviv, de Inquebrantables. Ahí la persona se refleja día a día, puede hacer lo que el libro le diga, leer, y al igual le ayuda a las personas a reflexionar de algunos temas para que pueda ayudar unos a unos, que le ayuda a los demás, que se reflexiona al leer y que se reflexiona con el libro. Muy bien, gracias Lisbeth. Excelente. La lectura reflexiva, como lo mencionaba su compañera, es una lectura que nos va a ayudar o que va a tener un impacto dentro de nuestra vida diaria, o que nosotros vamos a leer ese texto y nos va a hacer pensar, nos va a hacer también decidir, nos va a hacer y nos va a cambiar la perspectiva que nosotros tenemos. Gracias Lisbeth. Excelente. Le voy a dar el tiempo ahora a Luis para que nos comente qué es la lectura literal. La lectura literal consiste en obtener la información del texto para saber datos o aspectos que están presentados exclusivamente para comprender que están compuestos o claramente. Y también hay varios pasos para comprender un texto literal. Por ejemplo, buscar lo que dice el texto, recoger las ideas explícitas como personaje, acciones, lugares o tiempo. Muy bien, gracias Luis, excelente. La lectura literal pues es la que nosotros realizamos cuando leemos, valga la redundancia, literalmente lo que dice el texto, ¿verdad? No leemos en sí, nos limitamos a leer las palabras escritas. Esas son las palabras que nosotros interpretamos. Esta lectura se compara con la lectura inferencial, en donde no se limita a leer simplemente las palabras escritas, sino que intentamos nosotros buscar cuál era la intención del autor al escribir ese texto. Cuáles son los mensajes que puede contener una frase, por ejemplo, o un párrafo, el contexto en el que se produjo el material para que nosotros lo comprendamos. También permite establecer ciertas conclusiones sobre el texto y que nos ayudan a interpretar dobles sentidos o otros significados de ese contenido. Muy bien, vamos ahora con la lectura crítica. Le voy a dar el tiempo a María para que, permítanme. Bueno, es que María me dice que tiene problemas de señal. Bueno, entonces, si quiere, María, solo me comenta acá en el chat cuáles fueron las ideas centrales que usted pudo identificar y yo le voy a dar acá explicación. Vea, la lectura
crítica implica un poco de la lectura inferencial, porque lo que deseamos es comprender el material escrito, pero de una manera más profunda, conocer cuál era su intención e inclusive nosotros a través de esta lectura le damos una valoración, si es bueno, si es malo, si nosotros consideramos que puede mejorar o si el texto simplemente es un texto que impacta al lector y que puede llegarle a generar un cambio. En esta lectura analizamos el texto, analizamos la intención, analizamos la estructura que éste tiene y se evalúa y se juzga el escrito en base pues a todos estos datos que nosotros podemos llegar a recolectar y pues nos va a dar como conclusión si este texto pues nos va a ayudar o si este texto también no va a tener ningún impacto dentro del lector. Muy bien, esa es con referencia a la lectura crítica. Vamos ahora con la lectura informativa. Le voy a dar el tiempo a Salvador para que él nos pueda comentar a qué se refiere esta lectura. La lectura informativa, como lo dice su nombre, tiene el propósito de que el narrador o la persona que quiera esté narrando la información que la transmita, pero antes adquirirla de alguna parte y luego transmitir la información. Puede ser diversa, puede ser de un tema, de un distinto tema, de distintas cosas. A veces se puede transmitir información seria, información que convenga, información que sea entretenida y pues principalmente tiene el propósito de informar, de transmitir información y dar a conocer algún tema o algún, por decir así, algún tipo de texto que quiera dar a conocer a un grupo de personas o a una sola persona. Muy bien, gracias Salvador, excelente. La lectura informativa, pues como su compañero lo mencionaba, tiene esta finalidad de informar. Es cuando nosotros leemos un periódico, leemos algún artículo con la finalidad de informarnos sobre este tema. Muy bien, vamos ahora con la lectura recreativa. Le voy a dar el tiempo a Stephanie para que nos comente a qué se refiere esta lectura. Señor, lo que yo comprendí de la lectura recreativa es que su objetivo principal es divertir a las personas a la hora de leer, como por ejemplo los cómics, los chistes o las adivinanzas. Muy bien, gracias Stephanie. La lectura recreativa tiene la finalidad, como lo mencionaba su compañera, de entretener y de hacer que el lector pues disfrute de leer ese texto, ¿verdad? Puede presentarse en diferentes géneros. Vamos ahora con la lectura científica. Gracias Stephanie. Le vamos a dar el tiempo a Glendy para que nos comente a qué se refiere la lectura científica. La lectura científica requiere la existencia de un lector activo que utilice su conocimiento breves para poder razonar sobre lo leído, un lector que puede establecer la verdad o falsedad de los contenidos. Muy bien, gracias Glendy. Vean, la lectura científica es muy enfatizada a temas específicos. Entonces, acá es importante que el lector ya tenga un conocimiento previo para que pueda comprender términos y todas las ideas que puedan venir en este texto. También esta es una mezcla de lectura comprensiva con la lectura crítica, en donde también el lector tiene como finalidad la búsqueda de la información y que ésta pueda ser comprobable, como lo mencionaba su compañera. Y por último, tenemos la lectura braille. Esta lectura es muy peculiar y es la que realizan aquellas personas que no pueden ver o que tienen esta discapacidad. Se realiza no a través de la visión, sino a través del tacto. Y también es un sistema, es el sistema o mecanismo principal de la lectura que posee la población no vidente. Entonces, la lectura inclusive se adapta a esta condición con la finalidad de que todos podamos de realizar esta actividad también. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor. No, señor. Muy bien, gracias. Adelante. No, señor. Muy bien. Gracias. No había entendido. Vean, les voy a dar instrucciones para la programación número 4.
En la programación 4, que es la de la siguiente semana, vamos a ver el tema de antónimos, homónimos, palabras homófonas y sinónimos. ¿Qué van a realizar ustedes? 2 ejemplos de cada uno de ellos. Los ejemplos no les van a aparecer a ustedes dentro del espacio donde dice ejemplo de actividad, sino que les van a venir en la guía, en la programación. Conforme vayan viendo el contenido, cuando miremos antónimos, les va a venir un ejemplo de antónimos. Lo que ustedes deben de realizar en su cuaderno son 2 ejemplos de cada uno. 2 ejemplos de antónimos, 2 ejemplos de homónimos, 2 ejemplos de palabras homófonas y 2 ejemplos de sinónimos. Eso es lo único que van a realizar la siguiente semana. No sé si hay alguna duda o pregunta con esto. No, señor. No, señor. Muy bien. De igual manera, les informo que las tareas 1 y 2 de los 2 cursos ya están calificadas para que ustedes las puedan revisar. Ya están cargados los punteos en plataforma, entonces me hacen favor de revisarme y si hubiera algún inconveniente, me lo comunican. Si no tenemos más dudas ni preguntas, con eso finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación. Nos miramos el día viernes. Que pasen feliz tarde. Igualmente. Gracias, señor, igualmente. Igualmente, Gracias. señor. Igualmente, señor. Adiós, señor. Gracias, adiós, Adiós. cuídense. Nadie se